Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a otro programa de profesionales de consorcios. Hoy tenemos un programón, una especie de póker de abogadas especialistas en propiedad horizontal, que se dedican exclusivamente a eso. A mi derecha la tengo a la doctora Nelly Díaz. Buenas tardes, Nelly. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, yo contenta de estar acá, Chocha, realmente. Y aparte, con estas tres colegas, ni hablar también. Bueno, muchísimas gracias. Continúa a su derecha la doctora Soledad Ortiz de Zárate. Ortiz de Zárate. ¿Cómo están todos? Bueno, un placer, Juan. Mil gracias por la invitación. También, mesa hermosa la de esta tarde. Perfecto. Continúa la doctora Marianela de Sajes. Buenas tardes, Marianela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? También muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Y por último y no menos importante, la doctora Silvia Berkowski. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. También muy contenta de estar acá con las colegas. Bueno, me siento muy halagado de estar rodeado de 4 mujeres, Sí, benditas mujeres, doctoras en propiedad horizontal. ¿Qué les parece si charlamos algunos temas puntuales y después abrimos a debate? Soledad, vos te especializás en propiedad horizontal, pero... Silvia. Silvia, perdón. Vos te especializás en propiedad horizontal, pero más dirigido a propietarios y consejeros. Claro, atiendo más lo que es propietarios y consejo de propietarios. El consejo de propietarios, ¿está más o menos nutrido, informado de las obligaciones y derechos que tiene? ¿O tiene alguna, digamos, pregunta recurrente que vos veas que habitualmente te preguntan si pueden llegar hasta ahí, si pueden no llegar? Mira, en general la experiencia que tengo yo es que los consejeros no saben cuáles son sus facultades, no las conocen y tampoco conocen por ende la regulación que hay en nuestro país con el Código Civil y Comercial. El Consejo de Propietarios, básicamente, sus facultades están atribuidas en el artículo 2064 del Código Civil y Comercial, que tiene 4 incisos, básicamente el hecho de efectuar el control económico y financiero del consorcio, convocar a asamblea cuando el administrador omite hacerlo, ante casos de vacancia ejercer la administración del consorcio durante un plazo de 30 días para poder llamar a asamblea y conseguir un nuevo administrador. Pero lo llamativo y lo más, me parece a mí lo más trascendente de ese artículo del 2064 es que estipula que, salvo los casos que están allí indicados, el Consejo de Propietarios no administra, o sea, no suple ni puede cumplir las funciones del administrador, cosa que me parece muy importante que el propietario lo sepa y el administrador también, porque hay muchos casos en que tenés consejos que manejan el consorcio, toman facultades que no tienen y son pasibles de responsabilidad eventualmente ante los daños o los perjuicios que le podrían ocasionar al consorcio si no cumplen con sus obligaciones. Por ejemplo, para hacer el control económico y financiero, los consejeros o por lo menos algún miembro del Consejo de Propietarios debería tener nociones un poco más que básicas, o sea, nociones bastante contundentes sobre aspectos contables e impositivos. Y no es lo que sucede. La gente, lo que me dicen los propietarios, los consejeros, cuando yo les pregunto, bueno, ¿por qué se postularon para ser consejo? Y me dicen, no, lo que pasa es que yo quería tener acceso a la documentación, controlar de esa manera al administrador, y en realidad no hace falta ser consejero para tener derecho a la información y al acceso a la documentación. La legitimación activa está dada por ser propietario. Entonces hay como una gran desinformación con respecto a qué tiene que hacer el consejo. ¿Te referís a que cualquier propietario puede pedir, por ejemplo, la documentación al administrador? Sí, no hace falta tomar ser vista, miembro del consejo. No, la legitimación activa está dada por ser propietario, titular dominial, y tiene acceso a la información y a la documentación del consorcio. Podrá pedirle al administrador tomar vista, que es una de las obligaciones que tiene el administrador, a pedido expreso del propietario, en el que le dará un día y un horario para ir a su oficina a tomar vista de la documentación que le requiera. Eventualmente se le podrá pedir determinada documentación en forma digital, en forma electrónica, pero no hace falta hacer consejo para eso. Porque en la práctica muchas veces se da de que, bueno, hay una idea de que soy parte del consejo para que el administrador me muestre papeles. Claro, bueno, porque si no soy parte del consejo no me atiende, no me los muestra, me cita a la asamblea ordinaria, o sea, un año después recién.
Marianela, en este problema Bueno, entre algo- propietarios. Algo de lo que ella planteaba, la colega planteaba, he escuchado también decir, bueno, yo integro el consejo porque nadie se postulaba. Entonces, bueno, medio que hicieron tatetí y cayó como designado, pero ni sabe cuáles son sus tareas o sus atribuciones, como vos planteabas. Entonces, o una opción es esa, que quieren ver la documental, otra es que no había nadie y bueno, alguien lo tenía que tomar la posta y Es la que tomaron. además Pasa. no es un órgano obligatorio. Claro. El artículo 2044 estipula cuáles son los 3 órganos que componen a la persona jurídica consorcio. Entre ellas está el Consejo de Propietarios, pero el artículo 2064 te dice que la Asamblea puede disponer la conformación de un consejo integrado por propietarios, pero dice puede, no debe. No es el único órgano de los 3 de la persona jurídica consorcio que no es obligatorio que se conforme. Perfecto. Marianela, problemas entre vecinos con el miembro del consejo. El miembro del consejo, algunas veces he escuchado, yo soy el presidente del consejo. Mamita, con la banda presidencial del consejo. Con un propietario, digamos, ordinario, ¿no? Porque ya no tiene este título de consejero. Título de nobleza. Título de nobleza. ¿Cuáles son las consultas más recurrentes de propietarios de problemas entre vecinos? Por ejemplo, lo que vi últimamente eran mucho los alquileres temporarios, los ruidos molestos, quién puede entrar, quién no puede entrar. Sí, independientemente del consejo, a veces sí es con el consejo y los demás propietarios por esto de que hay como una disputa de poder y hay veces los conflictos son como vos planteás, por incumplimiento al reglamento, porque incumplen el destino expresamente determina que es excluyente vivienda y después van y se ponen un taller dentro del quinto B. Esas cosas suceden, sí, y bueno, ahí el accionar del administrador, ¿no? La administradora, este rol tan importante. A veces sucede que las colegas seguro van a coincidir con esto. ¿No les pasa que viene y dice, no, nosotros tenemos un consorcio chiquito? No somos consorcio en realidad, te Así dicen. es. Esa frase Es me la un dijeron PH. 500. Es un PH, no es un consorcio, no está constituido. ¿Cómo? Sí, tienen reglamento, están inscritos en el registro de propiedad inmueble, son un consorcio de propietarios que no cumplan con la normativa vigente que impone el Código Civil y Comercial es otro tema. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Pregunta típica que me ha pasado, que me la han hecho muchas veces. Bueno, autoconvóquense si no hay alguien que administre y en esa autoconvocatoria, que es lamentablemente el código ahí, con Nelly lo criticábamos, ¿no? Sí, Con un Nelly, poco les alto puedo el contar el piso. secreto, con Nelly estudiábamos cuando estaba el proyecto del Código Civil, nos juntábamos en el estudio de ella a estudiar, estábamos horas, ¿es verdad o no? Sí. Horas estudiando. ¿Y eso Nos por qué sentábamos fue? a leer el código. Eso fue porque Somos estudiosas, porque Nelly. el Colegio Público de Abogados nos encomendó justamente en el momento en que el código se volvió vigente, dar una clase magistral acerca de, digamos, la modificación operada por el Código Civil dentro del derecho de propiedad horizontal. Y nosotros íbamos a la tarde. Y a la mañana, la misma clase magistral Nos van a escuchar. la daba el doctor Claudio Kipper. Y nosotras decíamos, a la tarde venimos nosotras. Claudio Kipper es el titular de la cátedra donde yo estoy en Uruguay. Tremendo, que es como nuestro papá, ya, o sea, bueno, papá mío no va a ser, pero digamos jurídicamente sí. Pero, y sí, estudiábamos muchísimo. Mucho estudiamos. Realmente sí. Sí, sí. Mucho, sí. Ese año Y ahí fue decíamos, tremendo. pero 2/3 sobre la totalidad para la autoconvocatoria, nos parecía un montón. Pero bueno, antes que nada, porque la 13512, que era la ley que teníamos antes, no preveía la figura de la autoconvocatoria. Entonces, bueno, me parece conveniente que el día de mañana, si hay una modificación, en vez de 2/3 para la autoconvocatoria, sea una mayoría inferior, quizás la mayoría absoluta, pero bueno, por lo menos está. Y ahí, bueno, siguiendo con el cuentito, se tendrían que autoconvocar, designar un administrador, una administradora y empezar a trabajar. Y ahí ese administrador actuar cuando hay un conflicto. Ustedes ya están volando a nivel jurídico. Lo voy a bajar un segundito. Dale. 2/3 sería más o menos en porcentajes un 66%. Claro. O sea, hay que tener un 66% de los Sobre el propietarios, claro, del No los total de los presentes. propietarios, para poder hacer una autoconvocatoria. Sí. Y la propuesta sería mayoría absoluta, que es la mitad más uno.
Sí, pero eso es otra cosa. Para que Por la eso. autoconvocatoria sea válida, dice el 2059, los 2/3 sobre la totalidad tienen que aprobar el temario y aprobar la autoconvocatoria para que tenga validez esa autoconvocatoria. Perfecto. Pero la propuesta, digamos, sería pasarlo a 51%. Como Ojalá idea en un futuro me bajarlo encantaría, de me parece a mí, no 66 sé a qué opinan 51. Que igual es un las porcentaje colegas. alto, Nelly ¿no? pone O sea, cara, ¿qué decís, Nelly? Yo siempre he pensado que este tipo de regulaciones que toma edificios que tienen desde 2 hasta miles de unidades, tiene el trastorno de que no va, digamos, a calzar en algunos casos muy específicos. En un edificio pequeño, 10, 15, 20 unidades, lograr 2/3 es posible. Claro. Sobre todo cuando las papas queman, como decimos nosotros. En un edificio de 100 unidades, lograr 2/3 es otro tema. Bueno, quizás partieron del hecho de que cansados como, y a nosotros también nos pasaba, cansados como estábamos de que en la época de la ley de propiedad horizontal una pequeña camarilla se reuniera, se autoconvocara, sacara al administrador, nombrar a otro, el resto, que eran mayoría los que no, ratificaran al administrador actuante y entonces el consorcio tenía, por ejemplo, 2 administradores en una etapa jorobada que después termina con una administración judicial que es peor el remedio que la enfermedad. Yo me imagino que recogiendo un poco esa experiencia y el hecho de que se veía mucha asamblea con una mayoría de gente que convocaba pequeña, yo creo que es por eso que han elevado. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo. Quizás debería haberse establecido una diferencia hasta un número determinado de unidades, Es verdad, me parece. claro. Y ni hablar de los conjuntos inmobiliarios, me meto en otro lío. Porque los conjuntos inmobiliarios, viste que son los country, los clubes de campo, son 300 muchas, unidades así funcionales es. para arriba. Sí. 2/3 sobre Hay 300 conjuntos unidades. inmobiliarios que tienen miles Sí. de unidades. Perdón, Es una hay locura. edificios acá en Capital de Sí, lo sí, que nosotros seguramente. llamamos propiedad horizontal clásica que tienen más de 1000 Sí, unidades. sí, sí, sí. Sí, sí. Hay. Así que es un tema jorobado. Soledad, te paso el micrófono. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Una de las decisiones que últimamente se viene debatiendo en asambleas, al menos que he escuchado de manera recurrente, es el tema del encargado. Despedir al encargado y contratar una empresa de limpieza. ¿Cuáles serían los pros y los contra, digamos, de estos sistemas? Y si te animás a decir, vos que sos especialista, sobre todo en la parte laboral, ¿por cuál te inclinarías? ¿Está bueno tener un encargado? ¿Es preferible la empresa de limpieza? O incluso me han llegado a decir de, bueno, no tengamos nada. No tenemos nada, nosotros sacamos la basura. ¿Es solamente la basura? ¿Es solamente limpiar? ¿O el encargado hace mucho más que eso? Ay, Juan. Desarrolle. Para papá. Mira, la verdad que durante la pandemia nosotros trabajamos un montón. La consulta era básicamente si podíamos sacar las horas extras. Como me digo, si podíamos, me refiero a los administradores, ¿no? Si puedo sacarlas, no puedo sacarlas. ¿Por qué? Porque la gente estaba dentro de la casa, porque mucha gente se quedó sin trabajo, porque nos empezamos a empobrecer. Entonces empezamos a ver el costo económico de lo que representa un encargado. Es muy injusto decir encargado sí o encargado no, porque como todo, hay buenos encargados y malos encargados. Entonces, hay que analizar un poco a qué vos preferís, por mi preferencia. Yo creo que si un encargado funciona, es comparativamente mejor que una empresa de limpieza. ¿Por qué? Porque el encargado no es un limpiador. El encargado tiene un montón de funciones, entre las que se encuentran limpiar, pero fundamentalmente, desde por ahí la experiencia que yo tengo, es que atiende proveedores. Entonces, no es lo mismo que a vos se te corte la luz, que se te queme una bomba teniendo un encargado que tiene un deber de colaborar, a una empresa de limpieza que viene Marta, Juan, Pedro, limpia y se va. Porque a veces el administrador puede coordinar para que el proveedor pase durante el horario que están encargados, pero si hay una urgencia, claramente eso no va a suceder. Entonces, creo que sí hay algunas ventajas. Obviamente que no todos los encargados son Disney, obviamente que no justifica tener un encargado a cualquier precio. Yo creo que lo que está pasando, hay muchos edificios que se están dando cuenta que si lo tienen a Juan, que durante la mañana hace algo y a la tarde no hace nada, bueno, perfectamente podrían contar con un encargado no permanente, o sea, que trabaje Jornalizado. 4 horas
No, reducirle la jornada, porque hay edificios, obviamente que también depende un poco de eso, de la cantidad de unidades que tengamos, porque no es lo mismo si yo tengo un edificio de 100 unidades que tengo uno de 15, no es lo mismo si yo tengo 3 ascensores que tengo un ascensor, porque obviamente el palier, la superficie y todo es otra cuestión. Pero guarda también con el convenio, ¿no? Con las 25 unidades. Claro, entonces, la realidad es que... Perdón, le interrumpo ahí. ¿Qué dice de las 25 unidades? A partir de las 25 unidades, el encargado tiene que ser permanente, Sí, es claro. decir, 8 horas. Ah, o sea, si es que hay encargado. Sí. Pero no hay ninguna normativa que obligue al consorcio a tener un encargado por X cantidad de unidades. Así, textual, como Textual. le estás planteando, 2 puntos, cierro comillas, no. Perfecto. Sí. O sea, porque más hay un, digamos, consormito, como dice Diana Sevitz, es, porque la menciono porque ella la inventó esa palabra. Consormito de que Consormito. a partir de cierta cantidad de unidades funcionales hay que tener un encargado obligatoriamente, Ah, claro. y si no, no. O ayudante. ¿Dónde Lo dice que eso? dice el convenio es lo de ayudante. Eso no Sí, es verdad. es un consormito. La realidad es que a mí lo que más me preocupa, más allá de la norma, por más de que yo soy abogada, porque todos podemos conocer la norma, pero en definitiva es en lo que nos especializamos, el problema se da cuando te llama el administrador y te dice, lo vamos a despedir. Claro. Y vos como abogada decís, ¡ah! Pará, ¿qué hiciste? ¿En dónde estás parado? ¿Qué O antigüedad, sea, qué antigüedad tiene? Claro, ¿qué antigüedad ¿Qué tiene? carga? ¿Cuánto gana? ¿Tiene las cargas sociales al día? ¿Tiene RT? ¿Están en norma con todo? Porque uno da por sentado que se pagan los 9.31, que tiene el RT, que está todo bien impecable, categorizado, que- pero hay, Todo el mundo sabe pe- cuánto va a salir de... pero hay administradores que no tienen todo al día y muchos no lo tienen porque se les pasa y otros vienen con la excusa de, a mí no me alcanza Me la heredaron plata. del Bueno, no, anterior. si no te alcanza la plata, estás vos como administrador en un problema enorme porque no podés dejar de pagar cargas sociales, no podés dejar pagar sueldo, no podés dejar pagar RT. Bueno, como Y- en toda actividad, hay buenos y malos administradores. Hay buenos administradores. Absolutamente. Siempre también hay que mencionarlo porque, viste, No, si a no, ver, como que... por eso, a mí me ha pasado en general que nunca he encontrado irregularidades groseras en cuanto a los pagos de los aportes. Pero ¿qué pasa? Es esto que te decía, dice, lo quieren despedir, y vos tenés a Marta del Tercero que te dice, no, lo echamos con causa, ¿viste? Porque hay que echarlo con causa, vos mandale con causa, no le pagamos nada y después vemos qué hacemos. Sí, no, porque a mí me cerró el otro día la puerta en la cara, hay que despedirlo, vos despedilo. Y es eso, cuando vos hoy vas a hacer una liquidación de un encargado que tiene por lo menos 15 años de antigüedad con un salario de 200.000 pesos y vas y le decís, miren muchachos, el despido con causa en este caso no procede. Se tienen que dar un montón de requisitos para poder despedir a alguien con causa y tener posibilidades de defenderlo en la justicia. Porque no vamos a hablar de las causas graves, puntuales, que sí se dan y son muy fáciles de probar. Eso ya sería meterse en otra cosa. Pero empezar, ¿con qué no cumple? Le das en el libro de órdenes. Limpia mal, te dicen. Limpia mal. Y es tan subjetivo, No me ¿qué abren la sé yo? puerta. Para mí Entonces, la limpió y realidad para vos no. es que a nosotros no nos sirve limpia ese mal. empleado, pero lo cierto es que el que va a juzgar es un tercero imparcial que no lo conoce a Juan ni conoce al consorcio. Entonces, dentro del ámbito del derecho laboral, claramente, esa alerta se la tenemos que poner a los vecinos cuando se empieza a escuchar en el pasillo, despedirlo con causa, despedirlo con causa, despedirlo con causa. Porque, ¿qué pasa? Nosotros lo despedimos con causa. No tenemos para pagar la indemnización. Vamos al SECLO, no arreglamos nada, tenemos el reclamo laboral iniciado en tribunales. Ay, este administrador desgraciado que nos hizo despedir a Pepe con causa y ahora tenemos un juicio, hay que sacarlo. Se va la administradora, viene el administrador B, heredado el litigio. Y en realidad, una a pequeña veces no aclaración. siempre es el administrador el que Sí. genera el conflicto, sino el administrador el que no sabe decir no y decir, no, muchachos, miren, esto es así. Y los que deciden es la asamblea, Exacto, y por eso eso yo acá quería creo decir. la importancia de las mayorías, Sí. porque no puede ser que un consejo decida si un empleado se va o no, o que un grupo reducido. Entonces, la decisión de despedir a un encargado es por asamblea. Y era la asamblea, no el administrador, eso que No. quede claro. Es- Exacto. Antiguamente, con la ley 13.512, Entonces- podía despedirlo el administrador y después con Sí, el pero Código Civil y actualmente Comercial ya que no, quede claro que con no. acuerdo de la asamblea. Entonces, para mí eso es fundamental. Y con sí, la información, ¿no? Porque ese administrador tiene A que estar eso iba. informado y decirle, miren, si hay multas, porque si lo despedimos ahora sin causa, es uno en monto, si llegamos a un acuerdo en el SECLO y le pagamos la cuenta indemnizatoria. Pero si vamos a juicio y
después se le aplican las multas por el no haberle pagado la indemnización dentro de los 4 días hábiles, va a ser muy distinto el monto, ni hablar los intereses. Y no solo eso, yo a veces Y digo... intereses en la Cámara Laboral son altos. Claro. Son de los más altos, ¿no? O sea, no es poco. Pero son peores Más las multas por no pagar la igual indemnización son peores las multas. dentro del 4 día hábil de haber hecho la extinción del contrato laboral. De todos modos, yo lo que les sugiero a los administradores es, yo entiendo que buscar un abogado es tedioso, porque siempre se piensa en el abogado de manera para resolver un conflicto y no de manera preventiva. Exacto. Entonces, me parece que en este caso sí tiene que haber un asesoramiento preventivo y, como decís, cuando van a la asamblea, ir con un informe de un abogado laboral X, que les digan, bueno, muchachos, a ustedes despedir a este señor o esta señora les cuesta tanto. Las consecuencias de no pagar en términos son estas. El costo, si él pone un abogado, es además pagar el 20% del capital en concepto de honorarios del abogado del trabajador. Además, tienen la tasa laboral que ahora se está indexando anualmente desde la fecha de la notificación de la demanda, con lo cual hoy un litigio laboral está teniendo en un periodo de 4 años más o menos una tasa de interés del 1.500%. ¿Sí? O sea, supera ampliamente la inflación. Todavía hay en corte más de 3.000 recursos de queja sobre la aplicación de esta tasa de interés, de esta acta nueva que largó la Cámara Laboral a mediados, fines del año pasado. Pero están en queja, en corte. No podemos depender de la política, suena horrible que lo diga de esta manera, pero bueno, son riesgos que el propietario al momento de despedir tiene que tener en cuenta. Entonces, me parece fantástico que los consorcios se animen a despedir un encargado que no funciona, que no lo satisface, que consideran que no es lo que ellos necesiten, pero sí cumpliendo con lo que la ley dice. O sea, hay que pagar tanto, hay que pagarlo dentro del 4 día, salvo que ya se sepa que se puede consensuar algo y entonces se puede ir a un ciclo y hacer el pago en 2 o 3 cuotas. Exacto. Pero el consejo es que de la asamblea salga la voluntad de despedirlo una vez que se haya reunido el dinero para pagar la indemnización. No a la Bartola de como estoy enojado, me lo saco de encima, porque me lo saco de encima no es real, porque termina saliendo carísimo y porque es eso, tiene que representar un poco la voluntad de todos y no el enojo de alguno o de otro. Vos mencionabas recién el SECLO. En nuestra actividad está lo que se llama SERACAR, que vos formás parte. A estos acuerdos, ¿se puede? Te pregunto porque no lo sé. Yo soy facilitadora. El SERACAR tiene 2 grandes funciones. Una son las conciliaciones laborales, que eso se realizaría, lo que está planteando la colega, se realizaría a través de una conciliación laboral a través del SERACAR o directamente en el SECLO. Igual SERACAR lleva a la homologación del SECLO, o lo que son las facilitaciones en el ámbito laboral, que no tienen como objetivo la extinción del vínculo de trabajo, sino acuerdos entre las partes cuando hay algún conflicto entre administrador y consorcio de un lado y del otro lado el trabajador. Yo soy facilitadora. O sea que sería tendiendo a mantener el vínculo contractual. Ese es el objetivo que tiene la facilitación, evitar la extinción para cuestiones de menor cuantía. Van muchos casos de, por ejemplo, un apercibimiento que se lo, digamos, rechaza, o el administrador no le presentó, no sé, se me ocurre un caso que veo recurrente, no le entrega el recibo de sueldos y se lo pidió y entonces el encargado o el ayudante realiza este pedido de facilitación, pero no son conciliaciones. Yo no soy conciliadora, soy facilitadora. De todos modos, el área de conciliación del SERACAR tiene la misma función que el SECLO. Sí, porque lo lleva el SECLO a homologarlo. Se homologa igual en el Ministerio de Trabajo. Y la ventaja que tiene es que los administradores que están adheridos a alguna de las cámaras tienen como una reducción en los costos de este servicio. No pagan el honorario del conciliador, que hoy más o menos oscila a los 33.000 pesos, algunos es con IVA, otros sin IVA, pero más o menos ese es el valor del procedimiento en SECLO. Que si vos estás afiliado a una cámara, ese costo tu consorcio no lo tiene. Y la facilitación no lleva costo directamente. Yo particularmente, personalmente, estoy a favor de lo que se llama encargado. Antes le decían portero, pero como cumplen muchas más funciones, como recién mencionaban, urgencias, por ejemplo, con el ascensor. ¿Quién recibe al técnico que va a arreglar o que va a rescatar a alguien que quedó encerrado? La empresa de limpieza no. Y ni te digo cuando los edificios tienen amenities, por ejemplo, no te hacen la limpieza de la piscina. No, y quién está en mejores condiciones de percibir primariamente si algún servicio
por ejemplo, el ascensor hace ruido, el motor, o vio algo en la sala de máquinas, o hay algo que pasa en el sótano. El factor Siempre. confianza. Es A ver, yo confío en mi encargado que sí. está ahí hace 35 años en el edificio. No es lo mismo que es una persona fluctuante, están todo el tiempo distintas personas para ir a preguntarle algo, o a la hora de que si mi hijo baja en el ascensor, no es lo mismo. Yo sé que está el encargado que, viste, está ahí. No es Sí, lo mismo la confianza obviamente. que te da, la seguridad que te da una persona que conoces hace tiempo y no que se siempre paga hace la por misma, nada, que vive ahí, vale, y tiene que ser Obviamente valorado, en entiendo yo. Argentina un empleado es caro. Y el encargado de edificio no es la excepción a la regla. Pero es un lujo. O sea, a ver, muchos dicen es muy caro. Bueno, ¿qué representa tener un encargado? Un buen encargado estamos hablando, ¿no? No es solamente abrir la puerta, no es solamente sacar la basura, no es solamente cambiar la bombita. Es mucho más. Es recibir la correspondencia, repartirla, sabe quién es el hijo de quién. En pandemia hay miles de relatos donde personas mayores han sido asistidas, que no era su obligación, ¿eh? Y seguramente la empresa de limpieza no lo hace. Y que le hacen las compras, como ellos eran, digamos, personas esenciales en su momento, ellos podían ir a hacer las compras. Entonces iban a hacer las compras y obviamente las emergencias, ¿no? Silvia, la parte del consejo. Vos decís que hay consejeros que van más allá de sus atribuciones, que por ejemplo deciden proveedores. Sí, en la práctica, bueno, he visto lo que yo llamo consejos que manejan al consorcio. En muchos casos pasa que el administrador, o sea, el cliente dice, me llegó este mail del administrador, dice que el consejo decidió contratar a tal empresa o decidió hacer tal trabajo, y en realidad es la contratación del personal del consorcio, de los proveedores de servicios y bienes, está en cabeza del administrador. No son funciones del consejo. Lo que termina pasando es que el consejo no hace lo que debe y hace lo que no debe, en muchos casos. No estoy diciendo que sean todos así. Entonces se extralimitan en sus funciones, pero además dejan de cumplir las que taxativamente le impone la ley. Ese es el problema, que desconocen las facultades que tienen. Después cuando por ahí el administrador le dice, miren, ojo, porque estas son facultades mías, si se extralimitan en sus funciones, bueno, son pasibles de responder con su patrimonio personal. Yo he tenido consejeros que tenían un seguro. Hace varios años me acuerdo de un consejo bastante grande, de un edificio muy grande, habían contratado un seguro ellos por eventualmente si llegaron a tener una situación litigiosa. Sí, el seguro les comento que es de responsabilidad civil. Donde ya se meten en temas laborales, el seguro no los cubre. Claro. Penal ni tampoco, administrativo tampoco, si incumplen alguna norma local tampoco lo cumple. O sea, es muy específico en lo que es si le producen con su accionar un daño, con su accionar o su omisión, ¿no? Por Un acción o daño a un omisión. tercero, que se va a tener que demostrar el daño producido, eventualmente pueden avanzar sobre los bienes del consejo, pero son casos realmente Y si tiene muy si actuó con puntuales. dolo también. Con dolo eso no. es lo que va. Pasa que el dolo hay que demostrarlo. Hay que realmente demostrar que cómo demostras un dolo tan Intención. Claro, porque la Hay buena un dolo algunos eventual, casos- culpa grave ya no es bueno, Hay algunos ya casos que vamos son- recontra fino. Claro, Sí. la culpa Y ya por lo va a la decir presentación siempre el Da juez, como ¿no? para es- más. Lo que hace por lo general China. ese juez es ver que hay una compañía de seguro solvente y con liquidez, pague el seguro y ya está. Bueno, pero Listo, pero más siendo, fácil. digamos, técnicos, Jugando a ser si técnicos, se puede demostrar si que hubo actuaron dolo. con dolo, que hubo connivencia entre administrador y consejo para dañar al consorcio, O a veces para no. por los bienes, O a por, veces por el el caso- dinero, el de caso O el más- consejo que el- maneja dinero, y hablo Claro. de volúmenes de dinero importantes. Sí, o de del consorcio, proveedores. ¿eh? Yo he visto casos Claro, que cuando firman pasan los un presupuesto, cheques. pasan un presupuesto de 150.000 pesos una empresa con los empleados en son dependencia, que Que tienen ahora es nada, ART, 150.000 que tienen pesos. todo, Sí. ¿no? Para hacer un frente, una rajadura, por ejemplo. Y claro, Carlitos de la Vuelta, que se cuelga de una sillita, le cobra un tercio. Claro, El consejo dice, no, contratá al monotributista. bajo se ningún cae. concepto. ¿Quién es el responsable de la contratación de Ese es el proveedores? problema. El consorcio de propietarios y Y el El administrador. administrador por Administrador 160 ¿Sí? Pero Y el es consorcio laboral. también, ¿eh? Y es laboral, o sea que la responsabilidad Consorcio civil también. no lo va a cubrir. Pero igual ese es el problema. El problema del consejo que asfixia al administrador lo pone en mala posición. Primero porque el consorcio a la larga va a terminar siendo el centro de imputación. Sí. Atrás el administrador. Y el consejo muchas veces queda en la sombra. Terminan asfixiando al administrador
y en el fondo a ellos no les sucede nada. Este es el punto acá. Esos edificios que ves que todos los años cambia de administrador o cada 6 meses cambia de administrador, pasa es porque en esos algo casos. ocurre, Es seguro. porque del otro lado hay gente que la está asfixiando. Sí. No digo que siempre, ¿no? Digo casos que vi a menudo en la práctica. Sí, y aparte el hecho de que ellos avanzan sobre el administrador por que tienen, digamos, desconfianza, bueno, porque está el problema de con cuánto se va a quedar, bla, bla, bla. Yo siempre digo, nosotros vivimos o integramos una sociedad en la que el hecho de retribuir por trabajo contratado o pasado existe desde antes de que yo naciera. El ana era algo que existía dentro del ámbito de los médicos. Se pasaban los clientes, los pacientes, y siempre había un reconocimiento para el que te daba el trabajo. O sea, integramos una sociedad en la que esto pasa de manera permanente. Sin embargo, en el ámbito consorcial, a todo el mundo se le paran los pelos cuando se habla de esto. Y yo la otra vez escuchaba a un colega, pero no acá, un colombiano que decía, el problema no es cuánto se le va a reconocer al administrador por el trabajo que la persona adquiere o toma o lo que hace la empresa, sino quién lo paga. Porque si el presupuesto es de 150.000 y son 150.000, entonces después veremos lo que le vamos a reconocer al administrador. La cuestión es cuando son 150.000 más el 20%. Claro. Es otra cosa esa. Sí, en favor de los administradores, lo que me queda decir es, hay administradores que, porque no todos cobran el 10%. No, dije, Primero, antes que nada, no todos cobran el 10%. Y después, quienes los cobran, muchos los blanquean. Dicen, bueno, yo no te cobro mucho en horarios, pero yo de cada trabajo te cobro el 10%. Ahí no habría problema. El problema es cuando uno no blanquea. Lo que Cuando pasa es uno que eso dice... no lo pueden poner en el No, acta. eso Claro. la verdad. No lo ponen en el acta, Pero no puede poner. está a viva No, y voz. aparte no corresponde, me parece. No, Sí, yo a ver, nunca lo vi. la Y si llego a actividad- ver que un administrador dice, bueno, sí, no, yo no lo he les visto cobro un nunca 10%, tampoco. o sea, me parece un Una cosa es la escándalo. teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? O Sí, sea, pero, Pero es que alguien lo pasible de una blanquee, multa, por después que supuesto. sea denunciado. Multa, acciones legales. O sea, estamos hablando de una profesión muy valiosa como el administrador de consorcios que maneja dinero de terceros, que de repente no está colegiada hoy en día, a lo que apuntan hoy en día, no tener un mínimo, o sea, porque hay competencia desleal, entonces de repente lo que yo cobro 50.000 pesos, vienen de al lado y me cobra 10. Sí. Entonces, y vos decís, ¿cómo puede por esta actividad cobrar 10? Eso, disculpa, eso enrarecido por el hecho de que lamentablemente el consorcista es un bicho jorobado y posiblemente elija el de 10 sin interesarle absolutamente nada. En general, cualquier asamblea a la que uno va, aparece siempre una mayoría medianamente calificada que siempre está pensando en el presupuesto más bajo, Sí. en el monotributista que se descuelga para sellar la medianera. Montones de problemas que tenemos es por eso, es porque siempre van al presupuesto más bajo, siempre buscan, digamos, lo más barato. Bueno, suele resultar... ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Yo destaco de esto que estamos hablando, me parece un agregado interesante de la ley 941, que en el 2018 se modificó. La ley 941 es la ley de registro de administradores de acá de Capital Federal, que en el artículo 9 inciso R expresamente dice que el administrador tiene que detallar cuáles son aquellas actividades que él va a cobrar de manera aparte. claro. ¿sí? Entonces, ¿qué cobra sus honorarios y qué cobra aparte? exacto, el honorario es pero después si tengo que hacer tal actividad, la cobro aparte. Y además si contratamos una empresa de liquidación de expensas, y eso me parece una herramienta muy útil. Lo que pasa es que muchos administradores, lamentablemente me pasa que no lo aplican, no. Cámara Y la Argentina- gente, los propietarios no se enteran, por ahí que lo dice la ley y no lo cumplen, pero está bueno como difusión decirlo. Está bueno como discusión, de hecho también está bueno decirlo que CAPAI, la Cámara Argentina de Propiedad Tal, tiene nomenclado, por ejemplo, honorarios por un certificado libre de deuda. Ayer también lo tiene. Y ayer también, perdón. No sé si usan el mismo o si es... pero está bueno que lo cuentes también, Sí. porque yo de repente ayer hice un certificado libre de deuda y usé CAPAI, porque tiene un convenio Sí, con sí, el sí. Colegio de Abogados, de Escribanos. ¿Ayer también lo tiene o es...? Sí, antes lo teníamos en conjunto, ahora si mal no recuerdo es Ah, no por sé. separado, pero sí, y cuántas unidades funcionales que sugeridos, ¿no? Por supuesto que Sí, sí. estamos hablando de honorarios sugeridos, ¿no? Claro, no son obligatorios, no salvo son- si la asamblea no. decide que, si en la asamblea se decide que el administrador, por ejemplo, te eligen a vos como administrador y Sí. se decide que
vos vas a cobrar tus honorarios conforme a la regulación de la Cámara, está perfecto. O a la regulación de la Cámara de Procuración Central. Central. No aceptar el cargo. Exacto. ¿Puedo aceptar No, a el lo que voy es mandato que si o la no asamblea, aceptarlo? si vos decís, bueno, yo cobro mis honorarios en base a lo La que Cámara. regula determinada Cámara. Perfecto. Tal Perfecto. cual. Si la asamblea te lo acepta, está bárbaro. Y lo pones en el acta. Por cuando supuesto te que tiene designan que o te quedar renuevan. constancia en el acta, porque lo que no está escrito no existe. Pero además, disculpen lo que ustedes dos mismas decían, no solo el tarifario del honorario, sino toda la demás tarea tarifada que Exactamente. debe estar perfectamente determinada. Si Detallada. no, ¿Sí? resulta que los honorarios eran 50.000, pero terminan siendo 90.000, porque aparece el que procesa los datos, porque Claro. aparece el que le ayuda a hacer los formularios, el 931, porque detrás aparece el de la declaración jurada anual. Exactamente. Bueno, Y es re va fácil de sumando demostrar eso. el incumplimiento, ¿no? Porque Sí. en el acta no figura Por la eso omisión y en la en el acta. liquidación La de expensas liquidación, después sí. lo cobra, la denuncia ante el registro y la multa. Perdón, Claro. de todos modos, yo acá me paro en la vereda de enfrente de ustedes, porque la realidad es que esto que ustedes están planteando, yo veo que los administradores, o la mayoría por lo menos de los que a mí me toca tratar, lo cumplen. Realmente yo sí cumplen en decir cuáles son sus honorarios y qué es lo que va aparte y qué es lo que no. Yo no veo grandes incumplimientos en eso. Puede haber otras falencias, pero ahí no, por lo menos no de lo que a mí me llega. Lo que sí creo, un poco de lo que decía Nelly, que hoy el consorcista está eligiendo todo por lo más barato. Lo mismo que volvemos de lo que a mí me compete, que es la disputa entre empresa de limpieza o encargado, un administrador más caro, más barato, y la tarea del administrador no se limita a mandar un resumen de expensas una vez al mes. Exactamente. Porque volvemos un poco en la función del consejo y del no consejo. Hoy pedir 3 presupuestos es un trabajo enorme, que nadie lo ve. Porque decía, no, que pidió un presupuesto. Sí, pidió un presupuesto, llamó a 3 proveedores, le dijeron que no había precio, le dijeron que se lo iban a pasar, tienen que ir a coordinar en el edificio, obtienen el presupuesto, haces la asamblea, llegás y viene el del consejo con que tiene a Pedro que se cuelga de la silleta y tu trabajo queda diluido. Entonces me parece un poco de que esto de que el administrador necesita un colegio, necesita a alguien que lo respalde en algún punto y que tiene que empezar a trabajar con el no. Esto no se puede hacer, esto no es correcto, yo en esto no me prendo, esto no corresponde. Sí, lo que le pasa a la profesión del administrador es también, como a todas las profesiones, hay un tema económico. O sea, Así es, uno, es lo uno, que yo iba a uno decir. cuando ya tiene X cantidad de edificios, uno se puede dar el lujo de decir, no, yo esto hago, esto no hago, acá renuncio. Cuando la asamblea decide algo que es claramente ilegítimo, yo debería renunciar. Ahora, muchos te dicen, sí, está bien, pero pierdo un cliente, Así pierdo es. no un sueldo. O sea, Sí, no expones están la expuestos. matrícula y tu responsabilidad, sino ese es Por el otro supuesto, problema. por supuesto que sí, hay que ver qué ilegalidad están cometiendo. Una cosa es una Sí. contravención, otra cosa ya es algo más ilegal. Pero el mismo administrador, abogado o no, a nosotros nos ha pasado con Marianela en sesiones del Instituto de la Propiedad Horizontal, que nosotros mismos, el sector este decía, no, vos tenés que decir que no, no, vos te tenés que negar, o cuando formábamos administradores. Y nos miraban con cara de decir, bueno, pero nos vamos a morir de hambre si decimos que no todo el tiempo. Es un tema, es muy difícil Sí, eso. sí, es la como, teoría, la práctica. igual Claro, Sí, hay una diferencia enorme. la idea de que la realidad tiene cara de hereje, yo creo que es una de las mejores cosas que uno puede decir, y no de ahora, ojo, desde que yo por lo menos hago propiedad horizontal, que cada vez que uno dice que no, y como verdaderamente, así como advierten los consorcistas, que sacar al administrador no les cuesta, porque no es echar a un dependiente, entonces bueno, la idea de, Claro. bueno, no te vamos a renovar el mandato, o sea, ahí empieza un aprete que es realmente jorobado, por no decir otra cosa. Pero nos cuesta a nosotros como abogados en la profesión también. ¿o no? Exactamente. Decir que no, Decir no que es no. una tarea sencillita. No. Es Así un que tema en Yo todas quería las hacerle profesiones. una supuesto. preguntita más a Soledad. A mí lo que me pasa muy frecuentemente es que, por ejemplo, los propietarios me dicen, bueno, queremos sacar al encargado que hay porque es mucho más barato la empresa de limpieza y no tenemos ninguna responsabilidad con respecto a si contratamos un empleo de limpieza, con el encargado teníamos problemas de litigiosidad y demás que pueden suceder. En cambio, con la empresa de limpieza no, porque como viene
tercerizado, nosotros no somos responsables. Quería preguntarte un poco qué pasa con ese tema, si es así o no, si nos podés clarificar un poco. Ay, Silvia, qué pregunta, Tete. No, mira, la realidad es que la empresa de limpieza es un mundo al igual que el mundo de los encargados. Porque vos tenés la empresa de limpieza legalmente constituida, tenés una cooperativa La Escoba y tenés a Juana López que brinda servicio de limpieza. Y a su vez contrata a Marta, a Pepe y a José que los va a mandar al edificio de Cabildo, de Rivadavia y de Ayacucho. Entonces, obviamente que Marta, que es monotributista, que a su vez contrata a 3 monotributistas, te va a pasar un precio fantástico. Y la gente, volvemos, por precio va a decir, che, qué bueno esto. Y están en relación de dependencia con respecto a los operarios que vienen, viene un operario en mi edificio, ¿está en relación de dependencia con el propietario de la empresa? A ver, cuando está todo bien, está todo bien. Cuando está todo mal, está todo mal. No, a ver, ya sea una cooperativa o ya sea un monotributista, no es trabajo en sentido formal. Entonces, nosotros lo que tenemos en el convenio del SUTER es digamos, dice expresamente a quién se aplica, que es toda la persona que de manera habitual preste tareas de limpieza o preste servicios en un consorcio. Entonces, si a mí Susana me manda a través de Marta el servicio de limpieza, si esa persona trabaja habitualmente en el consorcio y esa persona el día de mañana hace un juicio al consorcio, probablemente se lo gane, porque el juez va a considerar que es un trabajador del consorcio, no que facturaba y que a su vez facturaba a Marta y que a su vez y que a su vez. Le factura al dueño de la al dueño de la escoba, claro, digamos. al dueño de la Le escoba. factura al dueño de la escoba. Entonces, eso en realidad no es... Pero es solidario el consorcio con respecto a la ¿Es empresa, solidario o ¿verdad? depende cómo te planteen la demanda? Puede aparecer como principal, Sí, como el, principal consorcio, el consorcio. y como solidario el tercero intermediario. Pero el O consorcio sea, nunca va a escapar entonces a la responsabilidad, en todo caso solidaria, que tendría eventualmente con una empresa de limpieza. Y esto hay gente A que ver, no lo sabe. la empresa de limpieza legalmente constituida, que tiene X cantidad de personas trabajando bajo su relación de dependencia, que destinan empleados a cubrir distintos objetivos, dígase distintos consorcios, te van a tener que dar a vos como administrador la constancia de aporte del sueldo, la constancia de todos los aportes del RT, del sueldo. Y si no te lo da, vos como administrador tenés la obligación todos los meses de levantar el teléfono cuando te pasen la factura y decirle, mandame. Si vos no lo haces, hay una falta del consorcio. Eso por un lado. Y por otro lado, hay empresas de limpieza que aceptan poner una cláusula de indemnidad, por decirlo de alguna manera, en un contrato, y hay empresas que no. Esta cláusula de indemnidad, para que se entienda en lenguaje no jurídico, es una cláusula donde dice que, por ejemplo, si a mí el empleado me hace un reclamo como al consorcio como empleador, por más de que el empleado me pueda cobrar a mí, el consorcio después le va a poder repetir a la empresa de limpieza lo que le hubiere pagado por indemnización. Entonces, aunque esa cláusula no vale frente a terceros, es decir, no es oponible frente a terceros, porque si el empleado sostiene que trabaja para el consorcio y no para LIMP SA o LIMP SRL, ¿sí?, el empleado le va a poder reclamar a cualquiera. La acción o con esta cláusula dentro del contrato, cuando hacemos el contrato de servicio, nos va a permitir a nosotros como consorcio repetir ese dinero. Vamos a tenemos suponer que rezar para que tenga solvencia. Exactamente, porque la realidad es que al ser con el ascensorista, con el de fumigación, claro, con pero el para poder repetir, repetir, con el de seguridad, o sea, son todos los proveedores, no solamente la empresa de limpieza. Entonces, de hecho, la RT, perdón un segundito, que esto que está justo diciendo la cláusula de no repetición, en la RT uno mensualmente debería pedirle que no solamente te muestre el pago del 931, sino que aparte te saque un certificado de cobertura con nómina. O sea, y que esa persona que viene a trabajar esté en la nómina. En la nómina, exacto. Y hay una cláusula de no repetición a favor del consorcio. Exacto. Todo eso tiene que ser. Obviamente, en la práctica no se cumple. En la práctica no se cumple porque el administrador no llega a pedir todo eso. Y después tenemos la segunda cuestión o el segundo reclamo, que yo creo que es, a mí particularmente, el que más me alerta, es
Cuando nosotros teníamos un encargado, dejamos de tener el encargado, contratamos la empresa de limpieza, la gente está feliz porque no va a tener ningún problema y todo, y se nos solucionó la vida, porque el encargado nos salía 200.000 pesos por mes y la empresa de limpieza nos sale 180.000. Yo no voy a decir que una cosa es mejor que otra, pero sí invitaría a los propietarios a que averigüen el costo de tener un servicio de limpieza por la misma cantidad de horas por la que ellos cuentan con el encargado, y que hagan es numérico numérico. Realmente no hay tanta respuesta. diferencia. Y si vos tenés la posibilidad de bajar horas o de contratar un empleado por menos horas, de acuerdo a la necesidad del consorcio, yo creo que hoy sale más barato tener un empleado jornalizado que tener una empresa de limpieza por la misma cantidad de horas. Claro. No está haciendo un servicio barato. Y lo que te decía, que cuando vos hiciste el trueque y están todos felices, ¿qué le pasó al súter? Se le cayó el aporte y lo advierte en la planilla. Entonces espera 5 o 6 meses, pasan, te dejan la denuncia para que digas quién trabaja, dónde estás haciendo los aportes, qué pagaste, qué no pagaste. Ahí que tiene que hacer el administrador. Obviamente una de las funciones es dar aviso a los propietarios de cualquier reclamo que llegue. Llega a la asamblea y vos le decís, che, mirá, tenemos esto bajo percibimiento, una ejecución fiscal. Ah, no, los del súter no tienen nada que ver, nosotros tenemos limpieza, le aportan a SOM, a maestranza, nosotros no tenemos nada que ver. Se hace mal el descargo en el súter y al año tenés la ejecución fiscal. Y la ejecución fiscal te va a salir en contra. Entonces, las empresas de limpieza no todas están aceptando una cláusula de indemnidad en relación a los aportes que pueda reclamar el súter. Y entras en la cuestión si el súter está legitimado o no, porque en realidad te está reclamando el aporte en relación a un empleado que no forma parte de su nómina o de su convenio, de su actividad, o si por el artículo 4 del convenio que dice que toda persona que trabaja habitualmente en un consorcio es personal o está abarcado por este gremio, con esa excusa el súter sí está legitimado. Y ahí varía si es limpieza que si es vigilancia, porque la jurisprudencia cambia. Cambia. No es la Exacto, misma. no es la misma. Y a todo esto, después le tenés que sumar que cuando vos vas a la asamblea como administrador, te dicen, decime qué va a pasar. No lo sé. Yo no tengo la bola de cristal, lo decide un juez. Entonces, yo quiero pagar al súter, yo no quiero pagar, yo quiero pagar. Se arman unos despioles importantes. Pero además de la cuestión económica, yo creo que aquí hay otra cuestión que no estamos viendo como, independientemente de lo que salga, está el hecho de que uno pierde el control de la relación laboral, que no es lo mismo que dar órdenes el administrador y hacer el control a nombre del consorcio, que sería el empleador, a de alguna manera tercerizar la cuestión, correr los riesgos que Soledad está comentando, y encima no tener el control de la relación laboral, lo que ahí perdés por todos lados. Sí, para empezar no sabés ni antecedentes físicos de salud, no sabes nada, y vos sos, como el consorcio es el beneficiario del servicio, siempre va a ser atrás, digamos, el responsable de cualquier problema. Nos quedan unos pocos minutos, yo me quedaría 5 horas con ustedes, la verdad, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Nelly, necesitamos el Instituto de Propiedad Horizontal. ¿Cómo hacemos? Ay, bueno, viste que tenemos... Lo necesitamos. Mira, acá ya somos 5 que podemos hablar horas. Tenemos ahora un grupito que se llama Black. Y se llama Black porque el institucional Black Sheep, me eyectó como cohete. Pero los abogados reclamamos que necesitamos un instituto como el que tiene con la tratamos de doctora Ward. reunirnos de una manera más o menos, digamos, periódica. Pero, como yo les decía el otro día, hemos perdido un poco, digamos, esta cuestión que tiene que ver con que nosotros antes podíamos traer a cualquiera para hablar, lo que necesitáramos, porque éramos institución. Ahora hemos perdido eso. Y desde ese lugar ya no es tan fácil. Y eso es una cuestión que tenemos que asumir, que hemos quedado por eso la idea del grupo Black. Pero mira, más que lo del instituto, en otro momento, ¿no? Y con quien fuera... hay un tema sobre el que yo sí quería llamar la atención, que estamos viendo nosotros en el estudio, que está creciendo de manera exponencial, y es el problema del alquiler de vivienda con fines turísticos, que verdaderamente en este momento uno lo ve la publicidad,
lo ven montones incluso de programas que tienen que ver con el real estate, acerca de estos sistemas, estas formas de inversión. Y bueno, y no sé, qué sé yo, de 100.000 consorcios que puede haber en un momento determinado en la ciudad, hay 90.000 reglamentos que no lo permiten, sobre todo los reglamentos viejitos. Y se la lleva a la gente a pensar que sí puede, que sí puede, que sí puede. Y eso está generando mucho conflicto entre los edificios. Sí, con el vecino que no alquila y que vive ahí, que de repente no puede dormir, y que de repente se encuentra con personas extrañas cada 2 o 3 días. Las claves de la el alarma. tema de seguridad, o sea, me siento insegura. Sí, sí. Y hablar del conflicto desde el lado de las locaciones, que está generando que no haya locaciones para vivienda, permanente, ¿no? Ni hablar es un dramón que estamos viviendo, sí. que es muy difícil alquilar, más allá de lo costoso que es económicamente, porque no hay, porque la gente se está inclinando hacia esa modalidad, cosa que me parece que hay que solucionarlo de alguna manera, porque de verdad que se está volviendo muy difícil el acceso a una vivienda, que es una garantía de nuestra Constitución, ¿no es cierto? Chicas, muchísimas gracias a las 4. La verdad que me quedaría, les digo en serio, 5 horas más. Vamos a tener que repetir, porque por me quedan un montón de temas para hablar. Conmigo. Y bueno, nada, muchas gracias a todos. Gracias y a vos por la invitación y a las chicas, porque bueno, un trío maravilloso. Gracias. Profesionales de Consorcios, el programa mensual que responde a todas tus dudas sobre propiedad horizontal. También está en YouTube. Informate sobre noticias de la propiedad horizontal junto a nosotros. Búscanos en YouTube como Profesionales de Consorcios y seguinos en Instagram y Facebook como Profesionales de Consorcios. Para no perderte las novedades, informate con profesionales. Profesionales en Seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. ON Profesionales en Seguros. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar.